Y una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso un alto a los Estados Unidos, que se quieren seguir pasando de rosca. Y es que el día de hoy el presidente denunció una intromisión alevosa por parte del gobierno de las Barras y las Estrellas y confirmó la solicitud formal de extradición de Caro, este personaje que fue detenido hace unas semanas por elementos del Ejército y la Marina Nacional. Noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y dio a conocer que los bienes de este personaje se tienen que quedar en México, porque ya estuvo bueno que los Estados Unidos se quieran quedar con todos los recursos de estos personajes y de políticos corruptos que son detenidos en los Estados Unidos, porque al final ellos hicieron su riqueza a costa de todas y todos los mexicanos. De esto habló el día de hoy el presidente, y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados, y es que al final se tiene que hacer justicia y se debe de buscar beneficiar al pueblo. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente Andrés Manuel sobre Caro? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha buscado que el dinero que es incautado se quede en nuestro país. Y más cuando son personajes como Caro, que tienen una gran fortuna que hicieron a costa de las y los mexicanos. Y es por esta razón que el presidente Andrés Manuel está tratando de negociar con los Estados Unidos para que regrese a México lo decomisado a este personaje, porque al final, como lo dijimos, el señor hizo su dinero a costa del pueblo de México, y es justo que seamos las y los mexicanos los beneficiados. Esta política que siempre han querido implementar en los Estados Unidos nos ha costado millones, y qué bueno que el presidente Andrés Manuel ya lo ponga sobre la mesa. Esto fue lo que dijo el día de ayer. Y es que también le preguntaron sobre los bienes de este señor, que su nombre es muy famoso y hasta aparece en varias series de Netflix. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Un asunto que se ha planteado ya al gobierno de Estados Unidos, el que lo que se sustrae de México, el dinero que es de México, sea producto de estas actividades ilícitas o de actos de corrupción, debe de regresarse al país. Esta gestión, este planteamiento lo tiene a su cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ya se ha venido hablando de eso. No estamos de acuerdo, como tú lo mencionas, de que confisquen todos los bienes, incluso si entregan bienes, les reducen penas, y son bienes que pertenecen al pueblo de México. Se está viendo este tema. También se está procurando que si hay carpetas de investigación en el país, primero se atienda cada uno de estos casos en nuestro país, que sean las autoridades de México las que agoten investigaciones y se sentencien, si así se prueba, a los responsables. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy importante este tema. Y es que estamos hablando de millones y millones de pesos, y es justo, como ya lo dijo el presidente, que regresen a nuestro país. El día de hoy el presidente también dio a conocer que ya recibió de manera formal la carta de extradición a este personaje solicitada por el gobierno de los Estados Unidos. Y en este caso será la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, y la Segov, a cargo de Adán Augusto, los que decidirán a qué
qué corte de Estados Unidos extraditará a Caro. Veamos lo que dijo el presidente. El presidente Andrés Manuel no tiene información específica de la solicitud formal de los Estados Unidos a México para extraditar a Rafael Caro, pero que fijarán una postura con la opinión de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Los que ven esto son el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones, que ellos informen. Tengo entendido, ayer creo que lo di a conocer, que el señor Caro ha promovido amparos, entonces su asunto está en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Y es que también el presidente Andrés Manuel, hablando sobre este señor, denunció una intromisión alevosa por parte de los Estados Unidos, algo que ya todos sabemos y que pues ha sido notorio en diferentes sexenios de nuestro país. Uno de los más claros fue con el comandante Borolas, cuando realizaron un operativo fallido llamado Rápido y Furioso, que todos ya lo conocemos, en el que cruzaron artefactos bélicos para presuntamente seguirles el rastro y que al final se perdieron, y que estas armas sirvieron para acabar con la vida de miles de mexicanos. Una operación que violentó nuestra soberanía y que además nos demostró pues cómo los gobiernos anteriores estaban sometidos a lo que se mandataba desde la Casa Blanca. Veamos la nota. El gobierno mexicano ya recibió la solicitud formal de Estados Unidos para extraditar a Rafael, detenido desde hace un mes, según reveló este martes 16 de agosto el presidente de México. Cuestionado en su rueda de prensa matutina por la solicitud de extradición de Washington, el mandatario respondió que sí, claro que sí la ha recibido. Sus declaraciones se producen tras cumplirse un mes del arresto de este señor el 15 de julio en el noroeste del país, con fines de extradición a Estados Unidos, donde la agencia DEA lo considera el capo más buscado. Pues la extradición se ha retrasado porque el señor, fundador del Grupo Guadalajara, ha obtenido amparos para suspender de forma indefinida su traslado a Estados Unidos, donde está acusado de lo que sucedió con Kiki Camarena, agente especial de la DEA. El mandatario también denunció la intromisión alevosa de las agencias del gobierno de Estados Unidos tras declaraciones anónimas de agentes de la DEA a la prensa nacional e internacional, en las que expresaron su desconfianza en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y con esto, ¿qué es lo que están buscando? Pues golpear a una de las corporaciones que más aprobación tienen en nuestro país. Y además esto se conjuga con lo que está sucediendo en las últimas horas, esta estrategia por parte de la oposición para golpetear tanto al gobierno de la 4T como a la estrategia de seguridad en la que la Sedena y la Marina tienen mucho que ver. Por eso no podemos perder de vista lo que está sucediendo, porque todo tiene un porqué, una explicación. Y aquí lo que podemos observar es que quieren difundir la idea de que en México no hay un Estado de Derecho y que el país está en manos de los delincuentes gracias al presidente Andrés Manuel. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el día de hoy en la mañanera López Obrador. Veamos el video. Información específica. Y repito, esto lo ve el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo a los procedimientos legales y a los convenios de cooperación que se tienen con Estados Unidos y otros gobiernos. Sobre este tema había quedado pendiente un asunto que es también parte de lo que decían pues fuentes de agentes de seguridad de allá de Estados Unidos, que tiene que ver con cuántas veces se intentó en México detener a Caro Quintero, porque ellos mencionaban que eran pues unas 14 veces que se intentó detener aquí en nuestro país, y que en algún momento incluso ellos mencionaban que no tenían mucha confianza pues en los elementos de la Sedena, pero sí en la Marina. ¿Usted tuvo información de esto o cómo fue que se manejó este tema de las detenciones? Mire, ¿No hubo tantos intentos? Manejo de información surge esa intromisión alevosa de las agencias del gobierno de Estados Unidos en lo que tiene que ver con asuntos de nuestro país. Empezó a manejarse esa visión de que no le tenían confianza al ejército, tenían confianza en la Marina. Eso lo empezaron a manejar durante el gobierno de Calderón. ¿Recuerdan ustedes
que en ese gobierno los operativos se hacían prácticamente de manera conjunta entre la DEA y Marina. Incluso hubo un embajador de Estados Unidos que llegó a declarar algo parecido, de que trabajaban con la Marina porque no le tenían confianza al ejército. Desde luego que eso era una intromisión indignante. Yo recuerdo que era opositor y puse en mi Face de que rechazaba la intromisión del embajador, que México no era una colonia de ningún gobierno extranjero. Esto se dio cuando asesinan en un enfrentamiento a uno de los jefes del narcotráfico en Cuernavaca, ¿sí? Y que incluso pues ultrajan el cuerpo porque le ponen billetes, le ponen dólares y les toman fotografías. Muy gangsteril, algo que no corresponde a un gobierno democrático, libre, apegado al Estado de Derecho, que respeta los derechos humanos. Entonces, pero esa era la visión. Entonces, si me preguntas ahora lo mismo, pues quiere decir que siguen con esa misma concepción. Nada más que ya no son los tiempos de Calderón, ya no son los tiempos de Rápido y Furioso. Ahora hay cooperación, pero se respeta nuestra soberanía y nosotros le tenemos mucha confianza a las Fuerzas Armadas de México, al Ejército y a la Marina. Y no aceptamos esos comentarios porque son una falta de respeto a nuestro país, a nuestra soberanía. ¿Quién dice eso? Agentes de la DEA, precisamente. Agentes de la DEA. ¿Pero quiénes? Para que podamos nosotros, si es cierto esto, enviar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Sí, fue en entrevista para el semanario de una fuente que, pues, ¿Semanario cuál? Para Proceso, que una fuente que, por supuesto, prefirió guardar el anonimato para dar la prefirió guardar el anonimato. Pero es eso. Y me lo mencionaban precisamente por el número de veces que intentaron detener a este personaje. Es un poco parte del argumento que ellos mencionaban. Sí, pero si tienen elementos, pruebas, pues que no actúen en el anonimato, que den la cara, que presenten denuncias, porque eso no es inteligencia, eso es espionaje. Presidente, en un segundo tema, regresando al asunto de los mineros que están atrapados en Sabinas, Coahuila, parte de lo que mencionan organizaciones de activistas que han acompañado... Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta madrina que la verdad también hay que decirlo, muchas veces estos periódicos y ahora la revista Proceso pues han servido como paladines para golpetear y siempre utilizan que las fuentes anónimas y que sabe qué tantas cosas, pero al final nada concreto, y esto lo único que genera es especulación. Madrina, la que puso el presidente el día de hoy, y si son peras o son manzanas, ya dejó exhibida a la DEA y también a la inteligencia de los Estados Unidos, que sigue haciendo de las suyas. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.